noches, bienvenidos como siempre a La Tuerca Actualidad. Ya lo decíamos el lunes pasado, que ya prácticamente aquí en este plató estamos casi sintiendo que hay una campaña ya iniciada. Muchas cosas han pasado ya en esta última semana. Hemos visto cosas inauditas como a Mariano Rajoy reuniéndose con formaciones políticas que están creciendo y que algunos son nuevos, otros no tanto, pero que están teniendo repercusión. Hemos visto un problema en la gestión política de Cataluña importante. No paramos de recibir encuestas que dan datos positivos a algunos, dan otros datos más complicados a otros, pero que bueno que aún así empiezan a darnos un poco las guías de por dónde van a ir los programas, que por cierto ya también se han presentado prácticamente en su totalidad esta semana, así que tenemos mucho que debatir, por supuesto, como siempre, con una mesa de lujo y además con estrenos, que también me gusta a mí mucho esto. Tenemos en primer lugar a Jazmín Bellar, que es de Podemos, de la Asamblea de Madrid, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a Sergio Bravezo, de Ciudadanos. Sí. No nuevo en La Tuerca, pero conmigo en este plató los lunes sí. No sé. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Hugo Martínez Abarca, de Convocatoria por Madrid. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. También tenemos a Juan Segovia, del Partido Socialista Obrero Español y amigo de esta casa. Buenas noches. Muy buenas noches. Y por último, una invitada especial que va a hablar de un tema que no solemos tratar en La Tuerca, que no se suele tratar mediáticamente en ningún medio de comunicación, pero que también es muy importante. Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía. Buenas noches. Muy buenas noches, Mar. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, gracias a ti. Empezamos, si os parece, vemos el sumario y comenzamos a debatir. Hoy en La Tuerca Actualidad hablamos con Mar Cambrollé, activista contra la despatologización de la transexualidad dentro del marco de la celebración del Octubre Trans. Nos detendremos a analizar las reuniones que tuvieron la semana pasada Mariano Rajoy con el hasta ahora líder de la oposición, Pedro Sánchez, y con los líderes de los nuevos partidos, Iglesias y Rivera, para poner en común posturas sobre Cataluña. A menos de 2 meses de las elecciones, los barómetros no dejan de ofrecer diferentes resultados que debatiremos a la luz de las medidas que los diferentes partidos se están poniendo sobre la mesa. Bueno, como cada semana empezamos este programa dedicándole un pequeño espacio a la defensa de los derechos humanos. En este caso vamos a hablar de la transexualidad. Es, como decía Mar, un tema que siempre se queda relegado a un segundo plano cuando hablamos de los derechos de las personas, que no entiendo muy bien por qué. Sé que tienes explicaciones para darnos al respecto, pero quisiera comenzar preguntándote por una iniciativa que casi llegamos tarde, el Octubre Trans, que se celebra desde hace ya varios años y que lo hacéis precisamente para poner en agenda esta lucha que todavía tiene camino que recorrer, ¿no? Bueno, pues sí, el Octubre Trans nace de hace 9 años con una campaña internacional que se llama Stop Patologización, que afortunadamente ha implicado de forma mundial a colectivos y activistas trans de todo el mundo, y siempre en octubre de forma simultánea pues hemos salido a la calle con diferentes acciones, manifestaciones, concentraciones, ciclos culturales. En definitiva, hemos demostrado a las personas trans que somos capaces de remover los cimientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación de Psiquiatría Americana, así como de insertar en la conciencia colectiva, a partidos políticos, a asociaciones médicas, que la transexualidad no es una enfermedad, que la enfermedad está en la sociedad cuando trata la enfermedad como una enfermedad, la transexualidad como una enfermedad mental. Hemos sido capaces, como he dicho, de remover los cimientos, y porque la transexualidad había sido considerada como un trastorno de la identidad, la Asociación de Psiquiatría Americana ya ha sacado del grupo de trastornos mentales la transexualidad, tratándola como disforia de género. La Organización Mundial de la Salud anuncia que en su próxima revisión va a hacer lo propio. Desde el activismo tenemos que celebrar que hemos salido del grupo de enfermedades mentales. Sin embargo, no deja de ser todavía una patologización las terminologías que se quieren asociar a la transexualidad. Disforia de género, incongruencia, son palabras que provienen de un discurso médico que precisamente ha patologizado y ha estigmatizado a las personas transexuales, situándonos en inferioridad con respecto a las demás, siendo además la excusa para la vulneración de derechos humanos, y además desde un beneplácito por
por parte de las instituciones médicas y políticas de cada país, porque hemos dado voz a la clase médica, al dogma médico, es parecido como a un dogma religioso, ¿no? Yo creo que en este país no han sido capaces ni de enfrentarse a los privilegios de la Iglesia, ni tampoco a los privilegios de la medicina. También esta campaña pues ha tomado un matiz. No queremos que la despatologización, tirar balones fuera de casa. Es muy bonito salir una fotografía desde partidos progresistas, desde el PSOE, Izquierda Unida, XX, e incluso organizaciones LGTB que se ponen todos detrás de una pancarta, despatologización de la transexualidad. Sin embargo, es una incongruencia ideológica pedir la despatologización de la transexualidad y en tu país patologizarla. Yo creo que la lucha por la despatologización empieza desde lo local, desde lo autonómico, desde lo estatal. Tenemos que dejar de asumir digamos, no reconocer los criterios que impone tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación de Psiquiatría Americana, porque no obedecen a un rigor científico, tienen una gran carga moral e intereses económicos de las grandes multinacionales médicas, y yo creo que es importante pues avanzar en esa línea, que es la línea que anuncian ya desde instituciones como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, el Comisario de los Derechos Humanos, que abogan por una cosa que se llama la libre autodeterminación del género, que no es nada más ni menos, para que nos entendamos de forma coloquial, cuando las mujeres hemos insertado con nuestra lucha decir nosotras parimos, nosotras decidimos, las personas transexuales decimos mi cuerpo es mío, yo decido. Es devolver a las personas transexuales el derecho de ser sujetos de pleno derecho, dejar de ser objetos de la medicina para ser sujetos. Mar, cuéntame un poquito más, ya has dado algunas pinceladas, pero ¿en qué situación legal a nivel estatal se encuentra este tema? Porque sabemos que a nivel autonómico sí han habido avances en determinadas comunidades autónomas, pero a nivel estatal todavía falta, ¿no? Sí, a nivel estatal falta, pues bueno, tenemos una ley que en su día pues vino a... Se aplaudió desde las personas transexuales porque éramos personas que habíamos vivido 30 o 40 años con una identidad legal que no se ajustaba al sexo sentido como propio, pero lógicamente tiene cosas positivas, como que no te exigía una cirugía genital, como desaconsejaba una sentencia del Tribunal Europeo del 2002, pero sin embargo nos exige un informe médico patológico de que tenemos disforia de género, o nos exige una esterilización química, a obligarnos a acreditar que estamos 2 años hormonándonos. Es algo que ya está criticado hasta por la propia Organización Mundial de la Salud, por Amnistía Internacional. Es vulnerar los derechos humanos. La identidad legal de las personas entronca con derechos humanos fundamentales como el derecho a la propia imagen, el derecho a la dignidad y sobre todo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Yo no creo que ninguna persona, por llamarse como se quiera llamar, atenta contra terceros. Yo tengo que decidir cómo me tengo que llamar, el Estado debe de garantizar, la sociedad debe respetar y la psiquiatría no debe de intervenir. En ese sentido, Mar, ¿cómo afecta? Pues estamos hablando de palabrejas que son, incluso ya de por sí suenan como que causan rechazo, ¿no? Como la patología, como terminologías médicas que son como complicadas. ¿En qué afecta a las personas esto diariamente? Pues afecta precisamente porque primero ha justificado, como te he dicho, la vulneración de derechos humanos. Al ser considerada una patología mental, pues hemos tenido una atención sanitaria que ha sido segregatoria, que nos ha segregado del resto de la población en unidades que se han inventado diciendo unidades multidisciplinares. Claro, parecía, ¿qué nos van a regalar? ¿Qué cosa más bonita suena? Unidad multidisciplinar. Cuando eran centros donde se nos recluta, donde se nos segrega del resto de la población, donde además la atención sanitaria está concebida desde una concepción patológica, y además hay que desmontar el discurso biomédico. Primero porque nuestras necesidades no son diferentes al resto de la población. Cualquier mujer no transexual, cuando tiene un síndrome menopáusico
premenopáusico o tiene algún tipo de trastorno, necesita las mismas hormonas que yo, estrógenos, y no por ello es enviada a una unidad especial ni es evaluada para descartar patologías mentales. Los hombres no transexuales, cuando tienen problemas de ginecomastia, que tienen aumentos de mama o tienen, por ejemplo, atrofia testicular, necesitan testosterona, la misma que los hombres transexuales. Tampoco son enviados a unidades especiales, y sobre todo ya en el tema de menores me parece escabroso. Primero porque se le está negando a los niños el derecho a su identidad. Es algo brutal cuando en la Carta de los Derechos del Menor y en muchísimas leyes está reconocido el derecho a la libre personalidad. Cuando a un menor se le está negando su identidad, se está vulnerando ese derecho. Yo creo que hoy día, que también la sociedad ha puesto en la mesa que existe, porque hemos existido de toda la vida también personas transexuales, quizá nuestra generación era una generación a la que se nos robó nuestra identidad, y hoy los padres y las madres, como tienen información, luchan porque sus hijos y sus hijos y sus hijas tengan los mismos derechos que los demás niños. En ese sentido también los niños no transexuales, cuando tienen un desarrollo precoz, se le ponen inhibidores hormonales. En el caso de los niños transexuales también hay ese prejuicio. Con nosotros hay un trato de discriminación para los mismos derechos que tiene el resto de la población. Por eso es necesario un marco jurídico a nivel estatal que garantice nuestros derechos y que nos equipare en equidad con el resto de la ciudadanía. No se trata de pedir privilegios, no se trata de hacer una ampliación de derechos, sino que los mismos derechos que disfrutan el resto de la ciudadanía también los tengamos nosotros, que no seamos discriminados por nuestra condición, por nuestra identidad. Esto es más precisamente lo que recogéis en esta nueva propuesta de ley que estáis prácticamente dejando en bandeja a todos los partidos, ¿no? Precisamente porque, mira, nos hemos adelantado desde la plataforma estatal por los derechos trans, de la cual también soy portavoz, precisamente porque el Partido Socialista, Izquierda Unida, desde el colectivo LGTB, todo el mundo habla ya que hace falta una ley estatal de transexualidad. Yo creo que ya lo más que falta que la pida el Rayo Vallecano y la comunidad de vecinos de mi barrio. Pero nadie ha puesto sobre la mesa, sobre el papel, qué ley es la que se quiere. Por lo tanto, para que nadie diga qué es lo que queremos nosotros nos hemos adelantado y hemos puesto en la mesa cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras prioridades, porque creemos también que hay que cumplir la última directiva del Consejo de Europa de abril, donde se aconseja, entre otras cosas, que las personas transexuales tenemos que participar de forma activa en las políticas y estrategias que nos conciernen. Yo creo que es hora que desde los partidos políticos abráis las puertas a escuchar de primera mano cuáles son nuestras necesidades. Por lo tanto, todos los partidos políticos ya tenéis en vuestra mano cuáles son nuestras necesidades y lo que pedimos es que apoyéis esta ley, porque es la ley que va a garantizar nuestros derechos. Es una ley que se basa precisamente en las leyes más avanzadas del mundo, como son la de Argentina, la de Malta y la ley de Andalucía, que aunque no ha tenido la repercusión mediática que tenía que haber tenido, es la ley más avanzada, pionera en España y en Europa, por dos motivos. Primero, porque despatologiza la transexualidad y segundo, porque garantiza la libre autodeterminación del género en todos los ámbitos sociales. Has hecho alusión prácticamente directa a toda la representación política que tenemos en esta mesa. Les voy a dar la palabra también por si quieren aportar algo. Claro que sí, pero me gustaría incidir un poquito más en la ley aprobada en Andalucía, porque fue un ejemplo y tú lo has dicho, no se ha tratado mediáticamente. ¿Por qué crees que hay este silencio mediático con respecto al tema? Porque sinceramente no es algo que conozcamos. En Andalucía estamos súper contentos que le pregunten a las personas transexuales, personas que se han llevado ante en esas unidades, que yo le digo las antesalas de Mengele, porque han sido objeto de haber estado en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, esas vejaciones que hemos sufrido las personas transexuales en ese tipo de evaluaciones supuestamente para descartar patologías mentales. Hay algo más altamente discriminatorio que decir que para yo acceder a un tratamiento médico
tenga que ser descartada patologías mentales. Eso es situar de forma unilateral a todas las personas transexuales en sospechosas de ser enfermas mentales. Eso es altamente discriminatorio. Eso lo hemos derribado en Andalucía. En Andalucía ya hay una atención segregatoria, se atiende a las personas desde todas las ciudades, los menores transexuales son atendidos en sus necesidades médicas, también en los centros educativos es garantizada nuestra libre autodeterminación. Solo basta decir en las personas cómo quiero que me llamen para que automáticamente, con independencia de la identidad legal, prevalezca cuál es tu identidad legalmente autopercibida, y entonces listados públicos, en boletines de nota, sin necesidad de acreditar con ningún informe médico, la identidad legal está garantizada. ¿Por qué esta ley no ha tenido repercusión mediática? Precisamente será porque ha sido una ley peleada, no ha sido una ley regalada, ha sido una ley conquistada desde el activismo trans. Ha supuesto 2 huelgas de hambre, parece mentira, a veces justificar una lucha así con un gobierno de derecha o con un gobierno conservador, parece que está más justificado. En Andalucía, que hemos tenido un gobierno progresista con mayoría socialista, y últimamente, gracias también a que hubo un gobierno de bipartita entre Izquierda Unida y PSOE, fue posible su aprobación, pero no fue fácil. Fue, como digo, tuvimos que los activistas en 2 ocasiones amenazar con 2 huelgas de hambre. Posteriormente a su aprobación, que ha sido por unanimidad, se aprobó, y con un gran consenso y apoyo unánime de toda la sociedad, hemos tenido que exigir que se cumpliera, porque en el aspecto médico había un bloqueo, porque se habían revelado por las instituciones médicas y no ha habido un gran ejemplo en hacer cumplir esta ley. Por eso de la ley estatal, viendo ya el ejemplo de la ley andaluza, la hemos mejorado porque hemos introducido medidas sancionadoras por incumplimiento de la ley, y yo creo que en este sentido es una deuda histórica, que desde que se aprobó la Constitución en España parece ser que las personas transexuales no nos amparaba la Constitución. Estamos fuera de ese paraguas porque nuestros derechos han sido vulnerados sistemáticamente por aquello de haber sido patologizados por la medicina, y por aquello de no habernos escuchado en primera persona a las personas transexuales cuáles son nuestras necesidades. Yo creo que es el momento, primero, de dar un paso adelante, y segundo, como he dicho, no de ampliar derechos, no de conceder privilegios, pero sí de tratarnos en igualdad. Pues alusión directa prácticamente, Juan, precisamente por esta ley que se aprobó en Andalucía. ¿Se celebra desde el PSOE? ¿No se celebra? ¿Se apoya? Por supuesto, en Andalucía y en el resto de sitios donde, gracias a mayorías progresistas y del Partido Socialista, se ha podido avanzar en ese sentido, ¿no? Los derechos de las personas transexuales son derechos humanos, y nosotros estamos en eso, en el avance en derechos humanos, sobre todo los de colectivos que durante muchos años han estado especialmente perseguidos y especialmente discriminados. Todo lo que sea poner las cosas en su sitio, que es el sitio de la igualdad, es una buena noticia, ¿no? Se ha hecho en Andalucía, y me alegro, bueno, de que por supuesto responda, como siempre, primero a la lucha de la sociedad y de los activistas sociales, y después a la lucha política en los parlamentos. Me alegro de que en esa mayoría, por supuesto, haya estado, como no, el Partido Socialista, como lo estamos en la Asamblea de Madrid. Aquí somos 3 diputados que hace poco votamos en la Asamblea de Madrid también para el inicio de una ley que se parezca a la andaluza, que es una referencia mundial, como se hizo anteriormente desde el Gobierno de España, con los avances que ya hubo. Se quedan atrás, probablemente, porque estas cosas, bueno, siempre tienen que ir avanzando más, y está bien que así sea, pero desde luego, por supuesto, por parte del Partido Socialista, todo el apoyo a todo lo que sea acabar con cualquier discriminación. Sergio, ¿hay posición desde Ciudadanos al respecto? Hombre, por supuesto. De hecho, a la Asamblea de la Comunidad de Madrid fuimos juntos, PSOE, Podemos y Ciudadanos, en esta ley, o una propuesta de ley. Por otro lado, también hace pocas semanas, estuve en unas conferencias de FELP, en el que se estuvieron hablando de la diferente problemática, etcétera. Hay una de las cosas que no has mencionado, pero que sí que creo que es muy importante, es sobre todo la educación. Creo que es fundamental. Es una de las conclusiones a las que llegamos en esas jornadas, especialmente desde jóvenes, desde niños, en el que pues,
se pueda ser inclusivo, en que se pueda respetar al que es diferente, ver la diferencia como una virtud y no como un problema. Entonces creo que eso es esencial y desde Ciudadanos nosotros creemos que la formación en la educación es excelente para poder incluir a todos. Pues nosotros también hemos estado trabajando conjuntamente en la Asamblea de Madrid y estamos llevando adelante una iniciativa, como ya sabéis. Y bueno, para nosotros también es importante una sociedad en igualdad y una sociedad en diferencia, es decir, mismos derechos, posibilidad de diferentes identidades y de pluralidad, ¿no? O sea, es decir, que la diferencia no implique una merma de los derechos, sino que todas las diferencias puedan convivir independientemente de su carácter, de su rasgo, de su contenido. Hugo. Bueno, yo creo que hay primero una buena noticia, ¿no? Es que este tema que normalmente efectivamente no es que ya no apareciera en la agenda, sino que se aparecía fuera casi para insultar a una minoría, ahora parece que todo el mundo quiere apropiarse de él y todo el mundo es el más defensor de los derechos trans que existe, ¿no? En la Asamblea vivimos como el Partido Popular pretende también ser el abanderado de la causa y se sorprende porque no nos lo creamos, ¿no? No nos creamos sean, en todo caso. Sí, no, en todo caso no es un tema de ponerse medallas, sino de que salga en la Comunidad de Madrid la mejor ley posible, porque es efectivamente un tema de derechos humanos y que después del 20D pues que haya una mayoría que haga extensiva ese tipo de leyes a todo el Estado, ¿no? Sí, al hilo de lo que dice Hugo, hay una reflexión que yo creo que es importante y es que creo que de verdad los derechos se consolidan cuando se alejan del debate político y todas las fuerzas políticas, incluso las que más tarde habitualmente llegan a todo, lo acaban asumiendo. Yo creo que la mejor noticia de lo que estamos viviendo ahora es que esto ya solo suscita unanimidad en el Parlamento madrileño y en todos. Yo quería decir una cosa que desde la cual me siento muy, muy contenta como activista, ¿no? Con independencia de mi ideología política, que la tengo, por supuesto, pero para mí es lo que habéis dicho. Yo creo que cuando se trata de derechos humanos, las diferencias y las ideologías políticas hay que aparcarlas, ¿no? Yo creo que en Andalucía hemos dado un gran ejemplo porque hemos tenido una ley, pues ya te digo, por unanimidad, ¿no? Y con un gran amplio consenso, ¿no? Yo creo que ya es... Y por ejemplo la ley de Malta, fíjate, Malta es un país conservador, un país católico y es una de las leyes más avanzadas del mundo, porque yo creo que ya es hora de, bueno, pues de quitarse esa caspa, ¿no? De incluso esa lucha yo creo que las personas, los colectivos sociales, yo te lo digo como activista, a mí me da rabia cuando mis derechos son instrumentos de confrontación partidista. Yo no quiero que mis derechos sirvan como digamos, batería para bombardear al otro. Yo creo que hay que precisamente nosotros tenemos que sentar las bases para que haya esa unanimidad total en considerar que hay ciertas cuestiones sociales que están por encima de ideologías políticas o de planteamientos económicos. Estamos hablando de derechos humanos. Es como el Parlamento, es como a nivel europeo. No podemos permitir que tengamos una Europa donde el acervo económico que no lo cumpla tiene una sanción económica, sin embargo cuando se incumplen los derechos humanos no pasa igual. Yo creo que también hay que dar un golpe ya en la mesa del Parlamento Europeo e imponer que una sanción a los países donde no se cumplen y no se respetan los derechos humanos de las personas. Mar, desde luego lo que sí parece es que las cosas están cambiando. Sí. Que para bien o para mal, yo creo que para bien sí que es verdad que hay una efervescencia en todos los partidos, tanto en los clásicos como en los nuevos, que las cosas se están moviendo. No creo que sea una cuestión efectivamente de etiquetas, creo, ni de apropiarse, creo que es una cuestión que beneficia a los ciudadanos. Desde luego aquí tenéis una plataforma de difusión que si falla la de los medios convencionales, nosotros ahí estamos haciendo la contra y podemos tratar este tema. Muchísimas gracias por venir, habernos puesto sobre la mesa este tema que desconocíamos, nos sentíamos un poco ignorantes incluso y creo que es importante que conozcamos. Muchas gracias a vosotros y yo solamente puedo decir eso, que lo que hay que conseguir es que una sociedad donde seamos iguales en derechos pero humanamente diferentes. Muchas gracias, Mar. Bueno, nosotros seguimos después de esta conversación hablando de la actualidad política que se viene también efervescente. A 50 días de las elecciones generales y con las Cortes ya disueltas, Mariano Rajoy se reúne con los líderes de los partidos estatales para hablar de Cataluña y tratar de fijar una postura común. Pero este es el resultado. También le hemos trasladado el firme apoyo de Ciudadanos y de nuestro partido y de todos nuestros cargos públicos
al Gobierno de España en el cumplimiento de las leyes democráticas en España. Nos parece fundamental que en un momento delicado como este, en un momento difícil, los cargos públicos de ciudadanos, todas las personas que forman parte, los miles y los millones de votantes que tiene este partido, manifestemos claramente e inequívocamente nuestro apoyo, nuestro firme apoyo al Gobierno actual de España en el cumplimiento y para que se cumplan las leyes democráticas en España. Le he transmitido que es necesario reconstruir un proyecto de país, un proyecto de España que reconozca la diversidad y la plurinacionalidad y que también asuma la justicia social como un elemento ineludible. Le he transmitido que percibo, tanto en su partido como en sus partidos aliados en este momento, Partido Socialista y Ciudadanos, inmovilismo. Y el inmovilismo no es adecuado para trabajar y para avanzar para que la situación esté mejor. Le he transmitido que les percibo bunkerizados y ese búnker que parece que quieren formar esos tres partidos de la nueva gran coalición creo que no ayuda. No estamos en tiempos de búnkeres, estamos en tiempos de tender puentes y de diálogo. Bueno, aquí estábamos hablando del búnker y de la gran coalición que presentaba Pablo Iglesias. Precisamente pongo encima de la mesa el tema porque ya lo estábamos debatiendo viendo el vídeo. O sea que prácticamente la pregunta está hecha. Llama la atención, evidentemente, que Mariano Rajoy llame... Bueno, a Pedro Sánchez no es tan raro que lo llame. Bueno, fue Pedro Sánchez quien le llamó a él. Bueno, pero luego tuvo una consecuencia positiva que fue introducir a los partidos no clásicos, a los partidos nuevos en el debate, cosa que llamó soberanamente la atención después de una legislatura en la que prácticamente ha estado bunkerizado mediáticamente y en cuanto a diálogo, ¿no? Entonces parece que sí que se abre unas nuevas posibilidades. Tenemos aquí a dos de los partidos que estuvieron presentes, que evidentemente también, Juan, te preguntaremos. No sé qué impresión sacasteis, si realmente se está moviendo algo, es una estrategia, es una cuestión electoralista o realmente parece que empieza a importar otro tipo de opiniones, Jazmín. Bueno, en primer lugar, lo que está claro es que Rajoy, digamos, rectificó su primera actitud. Entendemos que esa rectificación tiene dos rasgos. Por un lado, es un gesto de responsabilidad, es decir, la democracia básicamente consiste en dialogar con quienes no están de acuerdo contigo, si no, no habría espacio para el diálogo y por lo tanto no había espacio para la democracia. Y también es un gesto de reconocimiento, es decir, reconocer que hay determinadas nuevas fuerzas que han venido para quedarse, que no eran momentáneas y con las que necesariamente hay que interlocutar. Pablo, de alguna manera, ¿no? Pablo Iglesias fue a decirle a Rajoy una serie de cuestiones que venimos diciendo desde hace meses. ¿Qué cuestiones o cuál es la cuestión principal? Que no se puede construir un país desde la unilateralidad. Es necesario el diálogo. España tiene una realidad plurinacional y estar de espaldas a esa realidad de alguna manera es hacer oídos sordos y no ser capaz de resolver un problema. Nosotros le dijimos a Mas en las elecciones catalanas que no podía esconder su mala gestión ni que podía esconder sus vínculos con Pujol tras la bandera catalana, pues le decimos también a Rajoy en estas elecciones en diciembre que no puede esconder su mala gestión, que no puede esconder sus casos de corrupción tras ese búnker del cual hablaba Pablo, tras una unanimidad, digamos, tras una unidad de España mal construida. En ese sentido, entendemos que de alguna manera, desde Podemos, somos el único partido que somos capaces de dar una respuesta a lo que está sucediendo en Cataluña. ¿Por qué? Porque somos el único partido que no está, digamos, anclado en un debate de sordos, en el cual tenemos un sector que de alguna manera utiliza la ley para limitar las posibilidades democráticas y otro sector que ha entendido las elecciones catalanas como un plebiscito que en ese sentido ha perdido y aún así sigue por la vía de la independencia, ¿no? Entonces nosotros creemos que la situación se resuelve escuchando a los catalanes, haciendo un referéndum. Nosotros estaríamos de acuerdo con seguir compartiendo proyecto con los catalanes y con las catalanas y posteriormente es necesaria una modificación de la articulación territorial de España. Sergio, vuestro discurso fue mucho más alineado con el del presidente del Gobierno, Albert Rivera, vuestro secretario general, prácticamente decía que la posición era igualitaria.
en la defensa de la unidad de España, por lo menos, pero con matices. No sé si nos puedes explicar esos matices. Bueno, ¿Qué diferencian el discurso con respecto a la situación catalana de Ciudadanos con la de Rajoy? Yo creo que llega tarde esa reunión. Desde el 2013 Albert Rivera pidió esa reunión, que se ha hecho efectiva ahora en el 2015. Luego también, por otro lado, ¿cuáles son los matices? El Partido Popular ha pactado siempre con los nacionalistas cuando los ha necesitado. Nosotros creemos que no se puede pactar con aquellos que quieren romper España, eso lo tenemos muy claro. Por otro lado, también me impresiona un poco y me deja bastante frío la reacción del Partido Socialista, en el que Purificación Causa a Pie se negó a hacer una declaración en el pasado pleno en el Ayuntamiento de Madrid, diciendo que, bueno, pues abogando por esa unidad que nosotros decimos que tiene que tener España y que por lo tanto también defendemos la Constitución. Luego también quería comentar una cosa sobre la reflexión que has hecho. La democracia sin ley no se entiende y la ley sin democracia tampoco se entiende. Por lo tanto debemos respetar la ley para poder respetar también la democracia. Aquí Ciudadanos lo tiene muy claro, fue a la Moncloa con cinco medidas bien claras, en las que yo destacaría dos de ellas. Uno es no vamos a romper y no vamos a romper España, por supuesto, respetamos el artículo 1 de la Constitución, que creo que muchos partidos se lo deberían comenzar a leer, simplemente abrir la tapa y leer. Y luego, también por otro lado, no se puede pactar con aquellos que quieren romper España. Por mucho que no puedas sacar unos presupuestos, por mucho que tampoco puedas hacer un gobierno, no puedes dejar que los que quieren romper España te limiten. Juan, te veo poniendo... Sí, porque es verdad que los dos grandes partidos que han gobernado España en distintos momentos han pactado con los nacionalistas cuando los nacionalistas no querían romper España. Hablabas del Partido Popular, no seré yo quien venga a defender al PP, pero claro, tanto en la época en la que el PP pactó con CiU y PNV como cuando lo ha hecho el Partido Socialista, eran partidos nacionalistas que no abogaban por la independencia de sus territorios. ¿Y el tripartito? No, tampoco. ¿Cómo que el tampoco. tripartito? Si en estaba el Esquerra momento, Republicana, sí, por favor. pero no estaba encima de la mesa y en el pacto de gobierno... Vicepresidente. No estaba... Carol Rovira, no que estaba, fue a pactar... Hombre, que fue... No estaba una agenda independentista encima de la mesa y el gobierno... No digas cosas que no sabes. Y el gobierno... Sí, lo sé. Y el gobierno... No lo sabes porque estás perdóname, diciendo... A ver, Esquerra Republicana... Perdonadme que entre. Es que yo de verdad me gusta mucho decir que esto es la tuerca y que como estamos aquí tranquilamente nos podemos tomar nuestro tiempo, entonces vamos a escuchar a Juan que termine y luego seguimos el debate. Juan. Gracias. Por tanto, eso no estaba encima de la mesa. Los partidos políticos nacionalistas en aquel momento no tenían una hoja de ruta en favor de la independencia y los pactos de gobierno que se desarrollaron fueron, hablo desde luego por los del Partido Socialista, pero probablemente por todos, fueron pactos de acuerdo a programas en los que eso no era en absoluto algo que se discutiera. Creo que lo que tampoco se puede, y lo digo por Pablo Iglesias, es llamar a todo gran coalición. Es verdad que esta ronda de conversaciones se tuvo al hilo de una llamada del propio secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que desatascó una situación. Me parece que bienvenido sea ese desatasque, pero, hombre, creo que, sinceramente, ni en las medidas que proponemos ni en nuestra visión territorial tenemos demasiado que ver con el Partido Popular, más allá de una premisa clara y básica, y es: estamos a favor de la Constitución y no queremos que España se rompa. Punto. A partir de ahí son muchas las discrepancias. Desde luego, la primera es que creemos que hace falta diálogo y que posiciones inmovilistas ni por un lado ni por otro van a arreglar una situación muy compleja. Y el diálogo... ¿Pero no tiene una posición inmovilista el Partido Socialista? Hombre, desde el momento en el que estamos dispuestos a una reforma constitucional en la que entre todos veamos de qué manera podemos sentirnos más cómodos, creo que en absoluto somos inmovilistas. Inmovilismo es el de los que dicen: nos vamos y no hay nada que hablar, o os quedáis y no hay nada que hablar. Los únicos que estamos poniendo encima de la mesa un cambio, precisamente en la dirección de que las cosas puedan moverse, somos nosotros. El único partido que ha dicho: vamos a ver si entre todos podemos buscar un marco de convivencia, una constitución que nos haga sentirnos más cómodos. Hugo. Bueno, me hace gracia lo de que cuando PP y PSOE pactaban con Convergencia y Unió no se estaba poniendo en peligro la unidad de España, no, lo que se estaba era sacando dinero en carretillas a Suiza, Andorra y tal, y quizás esa era la parte del acuerdo, no vamos a tensar la cuerda, aquí estamos todos tranquilos, cada uno que robe. Bueno, eso es mucho aventurar, Hugo. Sí, es mucho aventurar, pero bueno, o sea, digamos, donde sí que ha habido una coalición evidente es la coalición del 3%, ¿no? Bárcenas por un lado, Pujol por el otro. Eso no responde a ninguna coalición. Si es así, que lo tendrá que decir un juzgado, si es así... Si es así, es la corrupción de un señor de Convergencia y Unión, no es la corrupción de ninguna gran coalición de ningún tipo. Bueno,
es la corrupción. A ver si vamos a acabar diciendo que de ese porcentaje también se llevaba pasta el Partido Socialista. Bueno, el Partido Socialista ha tenido sus problemas de corrupción, como por supuesto, como todos. En esa época, como todos, bueno, pero hombre, algunos, casi. Como algunos. Juan, vamos a seguir la misma línea y vamos a escuchar a Hugo. En esa época en la que llegaba a acuerdos con Pujol, el Partido Socialista tenía problemas de corrupción. En la época en la que el PP pactaba con Pujol, tenía problemas de corrupción. Pujol era un hombre de Estado y hablaba del oasis catalán en el que no se hablaba de estas cosas, porque cómo iba a hablar de esas cosas cuando él estaba en esas cosas, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que hemos visto estos días es, ¿no?, dos caminos para solucionar el problema. Uno es seguir en el camino que nos ha traído hasta aquí. O sea, este camino nos ha llevado hacia el abismo y vamos a seguir. No vamos a escuchar, no vamos a dar los votos a Cataluña. ¿Qué hubiera pasado si hace 4 o 5 años, cuando empiezan las manifestaciones, se dice, venga, pues sí, votad? Seguramente no habríamos llegado hasta aquí y desde luego no habría crecido tanto el independentismo como hasta ahora. Yo creo que en ningún caso es un problema votar, desde luego es una cuestión absolutamente democrática, no va en contra de la ley. Esto, o sea, un presidente del gobierno que tuviera voluntad puede autorizar un referéndum en Cataluña y Santas Pascuas. No está claro. Claro que sí. No. Sí, no es una cosa jurídicamente clara, Hugo, en absoluto. O sea, la Constitución autoriza las cuestiones irrelevantes someterlas a referéndum. En un solo territorio del país no está claro. ¿Cómo que no? Si ha habido consultas, vamos, si las ha habido hasta municipales. Sí, bueno, está claro, pero que emanen de quien puede hacer lo que es el gobierno central de España. Ese es el único problema. Y si no fuera así, entonces quien tiene un problema es la Constitución. O sea, si la Constitución no permite cauces democráticos, el problema no está en los cauces democráticos, sino en los textos legales que se han quedado anquilosados para resolver los problemas políticos reales que tenemos. En todo caso, la Constitución se ha violado en muchísimos de sus aspectos sin que parezca problemático, en muchísimos. Solo parece que la Constitución solo nos sirve para defender a la Casa Real y a la unidad de España. Parece que sean los únicos temas, en vez de pues los derechos sociales que se supone que están en la Constitución y que en ningún momento se exigen, ni cantidad de aspectos que podrían ser muy salvables de la Constitución, y precisamente los que nos blindan para poder solucionar problemas que tenemos sobre la mesa, pues son los que parece que nos escudamos en ellos como si fueran sacrosantos. En todo caso, quien crea que por el camino que nos ha traído hasta acá vamos a solucionar algo, desde luego se equivoca. Numancia no nos va a servir para atar a Cataluña. A Cataluña no hay que atarla. O sea, yo suelo poner siempre un mismo ejemplo, que es una relación de pareja, ¿no? Yo no quiero que mi pareja me deje, pero desde luego como no lo voy a conseguir es diciéndole que está obligada a estar conmigo. No, tendrá que ser libre, tendremos que tener una pareja en la que nos sintamos bien los dos para que no me deje. Pues igual pasa con Cataluña. Si pensamos que obligando a los catalanes a quedarse, ¿se van a quedar? Lo único que vamos a conseguir es que crezca el sentimiento independentista y que cuando hay una voluntad muy mayoritaria, eso no hay quien lo pare. Amén. A mí cuando desde Ciudadanos siempre habláis de la ley como el límite, ¿no? Es decir, en una democracia es necesario que haya leyes, siempre lo que pienso es, pero es que las leyes, ¿qué son? O sea, si las leyes son pactos de los cuales se dotan las sociedades para vivir en comunidad y en conjunto. Es decir, las leyes son construcciones sociales. En tanto, construcciones sociales lo que hacen es reflejar un estado de la cuestión y reflejar una organización. Por lo tanto, las leyes, si algo son modificables. Entonces, poner la ley, digamos, como límite a la expresión democrática me parece en realidad una trampa y una solución vacía de alguna manera, como también solución vacía me parece lo que de alguna manera estás planteando, es decir, dicen, nosotros somos el único partido que podemos resolver esto, pero luego en lo concreto, bueno, eso es lo que acabas de decir, pero luego en lo concreto, ¿qué significa eso si no se puede cambiar una cosa, no se puede hacer un referéndum, no se puede hacer otra cosa? O sea, son todo. Soluciones vacías que no resuelven, digamos, como la situación concreta. Siguiendo con, digamos, lo que estaba diciendo antes Hugo, con la idea de que las leyes de alguna manera son transformables, que son necesarias soluciones que no sean vacías. Nosotros creemos en la Constitución, por eso creemos que es necesaria adaptarla a los nuevos tiempos, adaptarla a una sociedad madura, a una sociedad democrática, y adaptarla a unos nuevos problemas que no recoge la Constitución y una evolución de la sociedad que no recoge. Entonces, cuanto más se cree en la Constitución es cuanto más se cree que es necesario adaptarla para una nueva realidad social.
Oye, me alegro del cambio y de que una representante de Podemos diga nosotros creemos en la Constitución. Hombre, ¿Está bien? Siempre hemos dicho que nosotros creemos... No siempre os he oído expresaros de esa manera, pero en cualquier caso, nosotros lo que fenomenal. estamos planteando es un nuevo marco constitucional, por lo tanto creemos en la Constitución. Igual que nosotros. Como un creemos en la pacto Constitución, social. creemos que le ha dado a España sus mejores años, creemos que la Constitución, desde luego, lleva a que se recojan muchos derechos, no solo para la Casa Real, sino para los ciudadanos, que hoy en este país somos mucho más libres de lo que hemos sido nunca, gracias precisamente a esa Constitución, y creemos que, como todo, no es inmutable y se puede cambiar y se puede mejorar, y en eso estamos. Hombre, yo no voy a venir, el Partido Socialista no va a venir con una propuesta cerrada diciendo esta es la nueva Constitución. Quien se dispone a abrirla lo que quiere es dialogar y lo que quiere es un gran consenso. Tenemos alguna idea sobre cómo habría que avanzar hacia una España federal, por ejemplo. Y lo que no creo es que se pueda decir que democracia es que todo se pueda votar en todo momento. La democracia, por supuesto, es la capacidad de una sociedad para elegir su futuro, pero también es el respeto a las leyes y también es el respeto a las normas que nos damos como sociedad. Por tanto, lo que está por ver es que porque alguien en algún momento así lo quiera, se pueda votar lo que quiera cuando quiere. Me parece que eso no es democrático, puede llegar a ser justo lo contrario, puede llegar a ser muy peligroso para la democracia. ¿Todo se puede votar? No. No se puede votar la violación de derechos humanos. No, pero no estamos en el caso. Estamos en el caso de que hay una gran parte de la sociedad catalana, no digo mayoría, minoría, da igual, una gran parte de la sociedad catalana, evidentemente una gran mayoría quiere votar, qué resultado querría es distinto, y sobre lo que quieren votar es sobre si son un Estado independiente o no. Eso no viola ningún derecho humano, si no, no habría Estados independientes. Entonces, eso no es ningún problema, o sea, desde luego es democrático resolver esas cuestiones por la vía decidiendo en las urnas, es democrático, es lo pacífico y es lo único que tiene sentido. No hay otra salida realista. O sea, puede haber muchos golpes de pecho, yo entiendo que haya, sobre todo cuando hay elecciones cerca y hay la percepción, yo creo que equivocada, de que dándose muchos golpes de pecho y poniéndose la bandera más grande que los demás se va a sacar un rendimiento electoral, yo creo que equivocado, porque la gente lleva viendo que durante 4, 5, 6 años esta ha sido la única solución y solo nos ha llevado a acercarnos al precipicio, pero bueno, yo entiendo que puede haber esa tentación electoralista, pero desde luego, primero, no es realista, o sea, por ese camino, por el camino del ministro de Justicia hoy, que les ha llamado de todo golpistas, cercanos al fascismo, bueno, eso ya se ha dicho en muchas formas, o sea, desde luego por ese camino lo único que se hace es acrecentar la brecha entre Cataluña y España, y si esa brecha se acrecenta, si no estamos ya demasiado tarde, desde luego, al único camino que vamos a llegar es a que haya muchos más independentistas de los que hay, y eso será irresoluble más que democráticamente. Hoy han llegado nuevas encuestas de varios medios de comunicación, tanto de Metroscopia como de la SER, como de ABC, recogen nuevos datos, con datos muy dispares las unas de las otras, con lo cual nos llega a pensar la validez o no validez que pueden tener estas encuestas, pero el caso es que sí nos pueden dar una guía. Vamos a ver lo que dicen y lo hablamos. En el sondeo publicado por Metroscopia en El País, Ciudadanos adelantaría al PSOE en porcentaje de voto, aunque el PSOE seguiría teniendo más escaños gracias a la ley electoral. El Partido Popular bajaría de los 100 escaños y Podemos se recuperaría del 14 al 17% del voto. Un resultado diverso ofrece, sin embargo, el sondeo del ABC, donde el Partido Popular obtendría 123 diputados, el PSOE 88 y donde las nuevas fuerzas saldrían mal paradas, Ciudadanos con 55 y Podemos con un 37. Un panorama muy distinto al de hace justo un año, cuando Podemos obtendría el 27,7, el Partido Socialista 26,2, el Partido Popular 20,7 y Ciudadanos todavía no existía en la política nacional. Bueno, sé que muchos de los que estáis aquí siempre decís que bueno, es prudente tomarse las encuestas con pinzas, porque bueno, las verdaderas encuestas son las que dicen las urnas, ¿no? Ciudadanos sí que es cierto que en los últimos tiempos se ha agarrado mucho a ellas, ¿no? No, todo lo contrario. Nosotros nos decimos que las encuestas pues, simplemente marcan una tendencia y nosotros lo respetamos. Sí que para nosotros lo más importante es tener un proyecto claro de país, que creo que sí que lo tenemos y que siempre bueno, pues estamos viendo, según las encuestas, que dicen que los españoles sí que quieren ese proyecto claro y sin complejos que quieren los españoles. De todas maneras, también antes no he intervenido y sí que me gustaría puntualizar varias cosas. Se está hablando aquí de territorios, se está hablando de los territorios que tienen, de derechos que tienen los territorios. No, los derechos los tienen las personas. Yo te digo una cosa, yo soy catalán. Entonces, según vuestra perspectiva, la que estáis diciendo,
¿Qué pasaría con mi caso? Como la de miles de catalanes que viven aquí en Madrid. ¿Qué pasaría? ¿Nosotros tenemos más derechos por residir aquí en Madrid que cualquier otro madrileño? Yo no quiero ser mejor ni que un andaluz, como el caso de mi padre, o como el caso de mi sobrino, que es catalán. Yo quiero ser un español, quiero tener los mismos derechos y para eso no tenemos que darle derechos a los territorios, sino a las personas. Y en ello estaremos luchando para tener mejores derechos, para una mejor financiación de la comunidad autónoma, para miles de cosas que podemos tener, pero no para derechos de territorios. Eso por un lado. Luego, también, si la ley es un marco, es verdad, completamente de acuerdo, pero respetemos ese marco y si lo queremos cambiar, todos conjuntamente cambiaremos ese marco legal y entonces podremos jugar todos con las mismas reglas. Y por otro lado, no es por nada, también acabo, el PSOE habla de diálogo, pero sin decirnos qué es lo que quiere hacer. No sabemos absolutamente nada. Diálogo para reformar la Constitución. No, pero para mira, yo te doy un ejemplo. Nosotros hablamos reforma de la Constitución para garantizar la unidad de España, para garantizar una separación de poderes, para cambiar la ley electoral y más propuestas que el 7 de noviembre esta semana podréis ver. Pero nosotros tenemos claro lo que queremos hacer. No vale decir, vamos a hablar, vamos a dialogar. Mira, se tiene que llegar a conclusiones para realmente saber y decir lo que queréis hacer, que en realidad no lo estáis diciendo. Primero, una reforma de una Constitución no es el programa electoral de un partido político, porque por propia definición tiene que ser fruto de un consenso de todos. Uno no puede llegar diciendo, propongo un cambio de la Constitución para que la Constitución sea esta. Eso no se puede decir, ¿verdad? Lo primero, no, evidentemente no. Estamos diciendo cosas no tenéis claro lo que queréis hacer. Si estamos la diciendo unidad cosas, de España le estáis bailando todavía con la unidad de España. ¿Sabes lo que pasa? Que algunos tenéis una percepción de la unidad de España que pasa por entender España exclusivamente como vosotros. Y no entendéis que otros estamos diciendo hasta la saciedad que creemos en una España federal. Nosotros también queremos una España federal. Pues ya hay un principio de acuerdo, qué bien, falta que se sumen el resto. Una España federal, en la que se clarifiquen las competencias, donde haya responsabilidad fiscal de cada territorio. Me parece que es una propuesta absolutamente clara. El PSOE de momento no lo ha plasmado en ningún papel, en ningún momento. Pero ¿cómo que no, por favor? ¿Vuestro programa electoral lleva eso? Absolutamente, y la declaración de Granada donde... Pero bueno, el programa electoral del PSOE. Como creo... Pero vamos, me parece que es tan evidente, vamos, como que estamos diciendo queremos blindar en la Constitución los derechos sociales, queremos blindar los servicios públicos, pero ¿cómo que no? De todas formas, perdóname, Jazmín, introdujo una pregunta y ya lo hablamos. Estás hablando de este tipo de cuestiones programáticas que lleváis en las próximas propuestas para las elecciones. Sí que ha habido también por parte del PSOE un cambio de actitud en el sentido de utilizar propuestas que antes parecían descartables completamente, ¿no? Como puede ser también, otra vez, hablar del artículo 135, hablar de todas estas cosas que fueron decisiones que acabaron con la confianza de gran parte de vuestra militancia y que otra vez claramente estáis intentando recuperar, ¿no? Entiendo. Bueno, no lo creo, y del artículo 135 se podría hablar mucho, ¿no? Los países que para nosotros son un ejemplo, como los países nórdicos, tienen artículos muy parecidos en sus constituciones. Al final, la estabilidad presupuestaria es algo profundamente socialdemócrata, ¿no? Eso daría para mucho hablar, pero en cualquier caso, hombre, nosotros también vamos evolucionando con una realidad política que va evolucionando. Es que hace 10 años, quienes hoy piden la independencia, encabezados por Artur Mas, decían con el Estatuto de Autonomía hemos colmado todas nuestras expectativas. Bueno, ellos mismos cambiaron, el país cambió, la realidad política cambia y el Partido Socialista, lógicamente, se va adaptando e intentando dar respuestas a la situación que va atravesando este país. Jazmín. Que lo curioso del Partido Socialista, y discúlpame, es que habéis tenido la oportunidad de hacer muchas de las cosas que decís que queréis hacer. O sea, ese es el principal problema del Partido Socialista. Ese es uno de los motivos por los que mucha gente también ha decidido ponerse a trabajar en Podemos y apoyar a Podemos, porque el Partido Socialista... Bueno, vosotros habéis cambiado mucho, en un año lo que decíais. Hombre, en un año hemos cambiado bastantes cosas. Bastantes. Porque el escenario ha cambiado mucho. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros durante 40, es lo que acababa de decir. Claro, es que hace 10 años, cuando nosotros abogábamos por el Estatuto de Cataluña, claro, Convergencia y Unión también lo hacía. Y parecía que eso ponía solución al problema. Estamos hablando de cambios distintos. Digamos, Podemos como fenómeno ha cambiado la escena política. Y eso es algo que supera a Podemos. Y Podemos en un año ha cambiado su discurso radicalmente. Vamos a escuchar, Juan, por favor, que tenemos mucho respeto siempre por todas las opiniones. Venga, por favor. Estamos hablando de dos tipos de cambios. Podemos, como fenómeno político, ha contribuido a cambiar el escenario. Y todos somos partícipes de ese cambio. El Partido Socialista, como responsable en el Gobierno, muy pocas veces ha sido capaz de llevar a cabo las medidas que ha pregonado
cuando podía hacerlo. Y ahora está pregonando medidas que podía haber hecho anteriormente. Quería, digamos, hablar un poco de las encuestas, que en realidad era la pregunta que habías lanzado, aunque me vaya un poquito de lado. Como decíais, para nosotros es muy importante la prudencia, ¿no? Pero ¿por qué es importante la prudencia? No solo porque te puedas equivocar y porque puedas pensar, digamos, te puedas llevar una mala o una buena sorpresa, sino porque entendemos que las elecciones que vienen el 20 de diciembre no son unas elecciones cualquiera, y no son unas elecciones cualquiera porque el escenario político ha cambiado y porque está en completo movimiento. Entonces no se trata de elecciones en las cuales puede haber un giro a la derecha, un giro a la izquierda, se trata de unas elecciones donde se pone en juego la posibilidad de un nuevo pacto social y un nuevo acuerdo social. Y aquí lo vinculo con lo que estábamos hablando antes de la Constitución. Nosotros, para ese pacto social, defendemos la necesidad de 5 garantías constitucionales básicas o 5 acuerdos por un nuevo pacto social. ¿Por qué pasan? Pasa por la justicia, por una justicia independiente, pasa por la lucha contra la corrupción, pasa por la modificación de la ley electoral para que sea más proporcional, pasa por una nueva articulación territorial y pasa por el blindaje de los derechos sociales. Cosas muy concretas que actualmente no están realmente protegidas en la Constitución. Entonces, es desde ahí desde donde nosotros nos colocamos en relación con la Constitución. Entonces, queremos un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo entre todos los ciudadanos y las ciudadanas que nos ayude a vivir mejor en comunidad. Yo quiero puntualizar 2 cosas. Una muy importante. Aquí nadie ha dicho que un catalán tenga que tener más derechos que un madrileño. Nadie. No, hay una persona que sí que ha dicho que en función de la nacionalidad tienes que tener más derechos u otros, que es Albert Rivera, diciendo que niega, que no hay que darle los derechos sanitarios a los inmigrantes en situación irregular. No, lo vimos todos. Él lo que explicó es que en ningún lugar del mundo lo ha dicho. Entonces, solo ese disparate absolutamente reaccionario, nacionalista, etcétera, solo lo he escuchado yo últimamente a Ana Mato cuando lo impuso en la sanidad, y Albert Rivera en el debate que hubo con Jordi Évole lo ratificó. Eso sí, dijo que era una quimera radical y populista darle el derecho a la sanidad a todas las personas que estén aquí, pero lo dijo. Sobre el 135 no es verdad. No es tanto, ningún socialdemócrata asume que la deuda sea prioritaria sobre la sanidad, por ejemplo. Tampoco. Eso está en el 135. La deuda, el pago de la deuda es absolutamente prioritario. Eso está en el artículo 135 de la Constitución, que no hicisteis en el PSOE, sino que se hizo en Bruselas y en Berlín, y el PSOE junto con el PP lo transcribieron y lo incluyeron en nuestra Constitución. Pero bueno, yendo a lo de las elecciones, yo creo, por ejemplo, ahora mismo es cierto, yo creo que hay un clima en el que Ciudadanos, ¿no?, lo está petando, ¿no? Sería el análisis politológico, lo está petando. Pero en cambio, si nos vamos a un mes atrás, Ciudadanos estaba de muy capa caída. Antes de las elecciones del 27S parecía que era un fenómeno en franco declive. Eso creo que es uno de los muchísimos síntomas que tenemos de que estamos en un escenario desde el año pasado, desde antes del año pasado, yo creo que desde el 15M, de grandísima volatilidad electoral. O sea, cualquier cosa, cualquier metedura de pata, cualquier éxito puede cambiar absolutamente el panorama de hacia dónde vamos, ¿no? Efectivamente, es el 20 de diciembre la foto fija que valen. Y ahora mismo yo creo que lo que sí que podemos ver en el mapa general de las encuestas es que hay absolutamente toda la partida está en juego. O sea, que nadie puede saber cómo va a quedar las elecciones. Cualquiera de los 4 grandes partidos puede ganar. No se sabe eso cómo se puede digerir, y en todo caso yo sí percibo y... creo, claro, yo me figuro que todo el mundo dice que percibe eso desde su fila, pero yo sí percibo en las últimas semanas como cierto optimismo de que las cosas hacia el cambio, que venimos de una época de una racha importante de pesimismo, y que en los últimos días, incluso por las propias visitas a la Moncloa, como hubo un discurso de cambio, etcétera, cuando fue Pablo Iglesias, y yo creo que eso claramente ha calado en una sensación de que efectivamente puede haber cambio, y la encuesta de Metroscopia, da una subida importante de 3 puntos, pero yo creo que lo importante no son las encuestas, sino que veamos que efectivamente aquí toda la partida está absolutamente abierta, y que los que queremos que haya cambio tenemos que partirnos la cara por el cambio de aquí al 20 de diciembre, dejarnos la piel y convencer a la gente de que ese cambio es posible
que por eso están intentando convencernos de que no es posible, ¿no? Pero hay que luchar contra la resignación y el resentimiento, que son los dos únicos enemigos del cambio en España. Ya veremos, porque seguramente vuelvan a cambiar. Estas encuestas, si no me equivoco, ni siquiera recogen esta semana de participación en la Moncloa ni nada, o sea que todavía cambiarán. Por alusiones de verdad, Juan, vamos a dejar a Sergio. Lo que has dicho es falso, completamente falso. Ciudadanos defiende los criterios de la OMS en servicios de urgencia. Como todos los países. Es mi turno, por favor. Que no tenga los mismos. Por favor, me dices que yo estaba callado mientras tú estabas hablando. Criterios de la OMS en servicios de urgencia. ¿De acuerdo? ¿Qué país está dando servicios como los de España? En Europa, ninguno. Ninguno. España está hace 6 meses. Ninguno. ¿Por qué se hace esto? Para evitar lo esencial, que es el turismo sanitario. Si vosotros estáis de acuerdo con el turismo sanitario, es la manera que tenéis de ver la sanidad. Para nosotros la sanidad se tiene que garantizar y es primordial. Lo que no puede ser es que una persona venga a España a operarse de la cadera. Y entonces vosotros estáis de acuerdo con eso, y eso es el turismo sanitario. Por otro lado, cuando estás hablando de que Ciudadanos está en declive, hombre, te digo, Andalucía 9 diputados, en las siguientes elecciones Madrid 17 diputados, Cataluña 25 diputados. Hombre, que digas que estábamos en declive, entonces me parece que eso es más bien decir que estábamos en... Yo creo que era una referencia a las encuestas, ¿no? Que es lo que... Pero las encuestas es que ahora va muy bien y que antes parecía que no, y que eso no tenía ningún sentido porque efectivamente le ha ido muy bien en Cataluña. Tenéis que ver simplemente cómo se va trabajando. Obviamente cuando se está pactando, cuando se está negociando, obviamente cuando nos mojamos, evidentemente pasa factura. Lo fácil es mirar hacia otro lado, como hizo Podemos en Andalucía o como ha hecho también en Madrid, por ejemplo. Ha mirado hacia otro lado, prefiere no mojarse y llegar limpio. Ha mirado hacia la púnica y hacia los seres. Y llegar, claro, es que eso es lo fácil. Lo fácil es coger y decir, mira qué malos son, pero no me voy a meter porque no me quiero mojar, no quiero mancharme. No quiero ponerme a trabajar. A mí me parece que lo fácil es la equidistancia. Lo fácil es la equidistancia. Me vale hoy aquí esto, mañana lo otro. Yo creo que lo difícil es tener un compromiso político claro, como algunos hemos demostrado, ¿no? Con políticas, desde luego a mí no me vale todo, ni me vale cualquier pacto con cualquiera. Me sorprende que a algunos os valga todo. Acabo como estaba hablando. Ahora que me dices eso, bueno, pues habíais pactado con Esquerra Republicana, también habíais pactado con CiU, también habíais pactado con el PNV. Eso también es implicarse y mojarse, digo yo. Sí, sobre todo es solo cuando acuerdas con los de la púnica. Cuando acuerdas con los de la púnica, eso es mojarse, implicarse. Fíjate qué casualidad. Se mojan con partidos que tienen corrupción, pero que además quieren romper España y a cambio de nada. Nosotros hemos pedido mejoras, hemos pedido medidas, hemos pedido acciones. Veo que vosotros no lo hacéis. Bueno, nosotros hasta ahora no hemos dado ningún gobierno en ningún territorio a la derecha, por ejemplo. Esa es una diferencia. Nunca hemos dado un gobierno a la derecha, ni nacional ni autonómico. Si acaso hemos pedido apoyos a otras fuerzas políticas para poder gobernar y llevar a cabo un programa que ha hecho cosas tan buenas. ¿Quieres hacer una reforma de la Constitución con el PP? Pero vamos a ver, ¿pero qué tiene que ver llegar a un acuerdo de gobierno con sentarse todas las fuerzas políticas de acuerdo a un consenso básico como la Constitución? Es que aquí, a fuerza de hablar de las grandes coaliciones, acabamos con... ¿Quieres hacer una reforma constitucional? Pero vamos a ver. No tiene mucho sentido. Si no te puedes sentar... Una cosa es pactar un gobierno, insisto, otra cosa es llegar a acuerdos todas las fuerzas para ver en qué marco convive un país. Son cosas absolutamente distintas. Más difícil pero una mira, constitución. Bueno, claro, por supuesto que es más difícil y es absolutamente distinta. No, es que son cosas distintas. Vamos a dejar de hablar como los bajini, que parecemos que estamos en el cole. Venga. Ahora os digo, cosas que hemos hecho precisamente en algunos casos solos y en otros con acuerdos, tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, dicho por todo el mundo. Cierto. Uno de los mejores sistemas sanitarios. Y creo que cuando algo funciona bien y además resulta muy sostenible económicamente como el sistema sanitario español, no entiendo a cuento de qué grandes cambios. Diciendo además que es que tal como está ahora no se mantiene, pero sí que se mantiene. Si tenemos un sistema magnífico y además un sistema muy sostenible económicamente. ¿A qué ponernos a darle vueltas a lo que funciona? Démosle vueltas a lo que no. Y luego, antes de hablar, que algo quería decir, no sobre las encuestas, sino sobre lo que entiendo que es la situación política en la que estamos de cara al 20 de diciembre, sí quería decir, Jazmín, que hombre,
Cuando un partido político en un año es capaz de decir un día que quiere sacar a España de la OTAN y un año después que no se va a mover ni una coma de los acuerdos, entenderás que otras fuerzas políticas a lo largo de 40 años hayamos ido cambiando porque el país también iba cambiando. Es que aquí hay un recurso muy fácil para intentar dar a entender que el Partido Socialista no es de fiar, ¿no? Y es que, hombre, hoy dice cosas distintas hace 20 años. Pues evidentemente las decimos todos. Es que este país va evolucionando, va cambiando. Es que lo que hoy es una prioridad no lo era, lo que hoy es un problema no existía como tal. Y por último, para hablar de lo que preguntaba la moderadora al principio, yo más que de las encuestas, que no me creo, y además no me las creo porque creo que estamos en un momento en el que se utilizan no demoscópicamente, sino como herramienta electoral en favor de determinados intereses, no me las creo. Lo que me creo son, porque es evidente, los resultados electorales que hemos tenido en el último año. Y en todos los procesos electorales que se han vivido en este país, en todos, o el Partido Socialista ha sido la primera fuerza, o ha sido la primera fuerza de la izquierda, en todos. Con eso me quedo y creo que eso puede apuntar por dónde van a ir las cosas dentro de unos meses. Ya que estás recogiendo casi una conclusión de este tema, tenemos que ir acabando, así que os voy a pedir casi muy brevemente que resumáis si os ha quedado algo en el tintero. Y es más, como última pregunta, y la hacemos como ronda, ¿qué tres puntos fundamentales de la Constitución, ya que todos hablamos de reformar Constitución, se deberían cambiar para adaptarse a los tiempos que vivimos? Jamín. Bueno, pues yo sí creo que las encuestas reflejan una cierta remontada para las fuerzas del cambio. Creo que también es importante reconocer que hay casi más de la mitad que el voto no está decidido. Entonces, en ese sentido, creo que lo interesante es que el voto no está decidido porque hay algo que decidir. O sea, pocas veces las elecciones, digamos, motivan para tener que pensar y para tener que realmente comprometerse. Y entonces creo que en estas elecciones la gente realmente sabe que tiene que decidir cosas y por eso el voto es, bueno, pues es más exigente. Y casi no va a haber abstención, o sea, bueno, casi no va a haber, no, va a haber casi un 23, dicen, pero bueno, a ver qué sucede, pero bueno, en todo caso ese es el escenario. Entonces, sí creo que esa remontada también tiene que ver con que frente a los intentos de desmoralizar a los proyectos de cambio, al proyecto del cambio, bueno, pues que aquí seguimos, que vamos a seguir trabajando para cosechar todo lo que en estos meses que han sido muy duros hemos venido trabajando. Y sí me ha quedado una cosa para decirle a mi compañero del Partido Socialista, y es que yo creo que has hecho un truco, es decir, no es lo mismo reformular propuestas que faltar a un compromiso. El Partido Socialista ha faltado permanentemente a compromisos, eso no es reformular propuestas. El Partido Socialista ha puesto sobre la mesa qué cuestiones quería llevar a cabo y cuando ha podido no lo ha hecho. Eso es faltar a un compromiso y eso no tiene que ver con reformular propuestas que se van a, digamos, que vas entendiendo cómo puedes cambiar la situación de un país. Simplemente quería concretar eso. Juan. Bueno, podríamos seguir eternamente. Yo lo formularía al revés. Creo que el Partido Socialista ha hecho propuestas que ha cumplido, excepto cuando no ha sido posible cumplirlas, cosa que cuando uno gobierna durante muchos años a veces ocurre. A veces ocurre, que se lo digan a la propia alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido que reconocer que parte de lo que propuso en su programa electoral no lo puede cumplir porque la situación no lo permite. Y eso es perfectamente entendible en un ayuntamiento y en un país. Y eso nos ha ocurrido y en algunas ocasiones ha sido así y bien que se ha sentido. Y a veces se ha podido enmendar y a veces no. Y otras tantísimas veces se han hecho tantas cosas por este país que yo me quedo desde luego con lo bueno, que creo que pesa mucho más. Y de acuerdo a lo que me decías, o lo que nos decías, ¿no?, de la Constitución, yo creo que si en este país se abriera la Constitución a una reforma, creo que las tres prioridades, y así lo ha expresado además nuestro partido y nuestro secretario general, pasan primero por todo lo referido a lo territorial, ¿no?, lo que hablábamos aquí con respecto a Cataluña y no solo Cataluña. Segundo, creemos que hay que blindar el estado del bienestar, porque no puede ser que un partido político un buen día diga que saca no sé cuántos cientos de miles de personas porque el sistema sanitario es insostenible, o que otro en la Comunidad de Madrid proponga la privatización de la sanidad, o que nos enteremos de que con la educación al final se están dando conciertos a la vez que se cierran colegios públicos. Creemos que hay que blindar los servicios públicos, segundo, y tercero, creemos que hay que blindar los derechos de los ciudadanos, derechos civiles que se han ido consiguiendo en los últimos años, en gran medida de la mano del Partido Socialista, en sus compromisos contraídos electoralmente, que luego se convirtieron en leyes. Creemos que hay que blindarlos también constitucionalmente. Esas serían las tres cosas que creemos que hay que blindar. Sergio. Me hace gracia, simplemente un matiz.
Ciudadanos para la privatización de los hospitales aquí en Madrid. Falso, o sea, es uno de los puntos del Pacto con Cifuentes. Por otro lado, hablas de la privatización de los hospitales cuando Andalucía tiene todos sus hospitales privatizados en gestión privada. Entonces, no hay ninguno. La gestión es privada. Ninguno. La titularidad es pública, la gestión es privada. Ninguno. Falso, todos. Bueno. No, míratelo, porque veo que... es que se dicen, todos tienen gestión privada, ninguno. Bueno, pues, lo miraremos bien y resolveremos la duda desde la tuerca. ¿En qué nos basamos? Lo comentaba antes, la reforma de la Constitución. 1, garantizar la unidad de España. 2, la separación de poderes, especialmente lo relacionado con los jueces. Obviamente los jueces deben ser elegidos por los propios jueces y no por los políticos como hasta ahora. Y luego una reforma de la ley electoral. Es esencial para que nuevas fuerzas políticas, para que se reforme, para que se airee todo lo que es el Congreso y las diferentes administraciones y representaciones políticas. Y además el día 7 tendréis el resto de reformas en las que abogamos por una regeneración política que creemos que es esencial en España. El día 7, ¿eso va a ver en la calle en Cádiz, apoyando las luchas contra la violencia machista? Sí, estaremos ahí. Sí, nosotros de hecho apoyamos y votamos en favor en el pleno del pasado miércoles. Me alegro. Hugo. A ver, yo creo que la reforma de la Constitución se tiene que hacer con un objetivo que es recuperar la soberanía. Entonces, si hay que resumirlo en tres cambios, el primero es aquellas reformas políticas que lleven a que sea el pueblo el que mande. Primero, cambiar la ley electoral para que no haya una discordancia entre el Parlamento y lo que la gente ha votado. Cuando haya un conflicto político, resolverlo votando, o gobiernos controlados por el 99% de la gente y que sean firmes con el 1% que hasta ahora manda, ¿no? En segundo lugar, tener instituciones bloqueadas para los ladrones. Esto, por un lado, supone exigir medidas firmes en la Constitución para impedir la corrupción, como impedir las puertas giratorias, etcétera, y hacer una profunda reforma de la justicia para que en vez de obedecer a los partidos políticos, obedezcan a la ciudadanía, obedezcan al pueblo, ¿no? Y en tercer lugar, pues hacer que los derechos humanos sean todos exigibles, incluidos los derechos sociales, que en el actual marco constitucional realmente son un brindis al sol. Tenemos derecho a la vivienda y derecho a empleo, pero como el que tiene derecho a que llueva todos los días o a unos arcoíris preciosos, ¿no? Pues es un puro brindis al sol. Digamos, yo resumiría en esas tres las grandes reformas que nos devolverían la soberanía como pueblo. Hugo, Jazmín, Sergio y Juan, muchísimas gracias por el debate. Se lo decía a Sergio, lo recordamos aquí, que prácticamente no nos ha dado tiempo a hablar de ese tema. El 7 de noviembre, muchas formaciones políticas, muchos movimientos sociales, muchas personas a título individual, mucha gente haciendo fuerza por luchar contra esa lacra que es la violencia machista. La Tuerca también estará ahí presente, o sea que nos veremos y os animamos a todos a que participéis. No obstante, os dejamos mientras tanto con El Tornillo, nuestro espacio de periodismo de guerra feminista, que hoy habla, como la semana pasada, del patriarcado. Muy buenas noches, nos vemos el lunes que viene. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar del patriarcado. La definición que hace la RAE del patriarcado no nos gusta porque lo plantea como algo propio del pasado. Así que vamos a utilizar la nuestra. El patriarcado es el sistema de dominación en el que los hombres tienen privilegios a costa de los derechos de las mujeres. En principio, parece difícil asumir que vivamos en un sistema de dominación que mantiene en posición de opresión a la mitad de la población y, sobre todo, que siendo tantas, no hagamos nada al respecto. Pero ese es el gran triunfo del patriarcado, hacernos creer que la desigualdad es normal, natural, inmutable e inofensiva y que no podemos hacer nada al respecto. La semana pasada, 2 mujeres fueron asesinadas en plena calle por el hombre que decía quererlas. Y no pasó nada, porque todas, nosotras y ellos,
Nos hemos acostumbrado a ser retratadas en nuestra posición. Adornos, rellenos, cuotas, víctimas. Alegres, complacientes y eficientes, satisfactoras de deseos ajenos. Si nos dejamos retratar como tontas, también nos dejaremos tratar como tontas y nos seguirán matando como a moscas y no haremos nada, porque creeremos que no hay nada que hacer al respecto. Llevamos demasiado tiempo ocupando una posición de dominación y así es muy difícil darse cuenta de que estamos donde no queremos estar, de que no queremos estar donde estamos y de que no estamos donde queremos estar. Hoy os dejamos con una frase de Lux: no hay poder más perverso que el que hace parecer la desigualdad el estado natural de las cosas. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.